Buenas tardes. Bueno, estamos esperando. Voy a buscar al invitado de esta tarde. Buenas tardes a todos. Ya veo por aquí a Lucía, que se ha unido, y viendo por aquí algunos, familia Esencia. Bueno, buenas tardes. Iré viendo, Eva, que se van uniendo a este directo que hacemos todos los domingos, que hemos decidido ponerle un nombre, que son conversaciones felices, porque creemos que es lo que hacemos. Estoy, estamos esperando a, a Alberto, a ver si se une, que es eh, la persona que esta tarde nos va a acompañar. ¿Y por qué he hecho yo esto? Se nos ha unido alguien más, sin querer. Alberto está por ahí. A ver, voy a poner a Alberto y vamos a ver quién se ha unido. ¿Alguien más? Alberto, Buenas tardes. espérate, ya está. Vale, a ver. Ahora, creo que ya está bien. Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fantástico. Bueno, Con ganas. qué bueno. Hoy parece que va bien, a la primera, creo. Si hay algún comentario por ahí que no se oiga, cualquier cosa, eh, pero vamos, parece que en principio sí. Así que nada, A, a pesar mío, porque yo seguía ahí perdido, ya no sabía cómo entrar otra vez. bueno, esto como todo, con la práctica ya vendrá. Lorena nos hablará de la acción y cómo la acción y la repetición lleva a la mejora, ¿no? Y nada, le estaba diciendo a todas las personas que se están uniendo, a todos buenas tardes, un domingo más en directo, en Conversaciones Felices. Y, y estábamos hablando este mes de la personalidad, de eso que nos hemos creído que somos y cómo podemos, bueno, trabajar con esto, hacerlo consciente. La semana pasada hablábamos con Lorena y hoy tenemos a Alberto, que, bueno, podría presentarlo, decir quién es y todo lo que es su historia, pero prefiero directamente preguntarte, Alberto, ¿tú quién eres o quién te has creído que eres? Bueno, pues la verdad es que podía estar mucho tiempo, porque es algo que llevo tiempo trabajando, ¿no? Para, para saber quién soy ahora o dónde estoy ahora, pues yo me tendría que ir un poquito a quién creí que era, ¿no? En su momento, quién yo creía que era. Yo durante muchos años me creía que era una grandísima persona, que yo era vamos, la mejor de las personas que había. Yo estaba aquí, yo era tan bueno que yo era el mejor para ayudar a todo el mundo que se me cruzara por el camino, ¿no? Realmente eh, era tan buena persona que priorizaba las necesidades de los demás por encima de las mías propias, ¿no? En mi caso, amarme a mí mismo, eso era un acto muy egoísta, ¿no? Con todas aquellas personas que necesitaban mi ayuda, yo no tenía tiempo para amarme a mí mismo, ¿no? Pero realmente lo que creo que yo estaba haciendo durante todo el tiempo era huyendo de la soledad, ¿no? Huyendo de mí mismo, huyendo de una persona con un vacío tremendo de amor interior, ¿no? De una falta de amor propio grandísimo, ¿no? En fin, bueno, pues todo lo que hacía era, yo realmente era para que me quisiera la gente a mí, para que ese amor propio que yo no tenía, pues todo lo que yo tenía que hacer era ayudarlos para que me quisieran. Cuanto más me quisiera la gente, pues yo estaba convencido que más feliz iba a ser yo. Yo iba a ser muy feliz si la gente me quería mucho, si yo era muy buena persona, ¿no?
a mejor persona, más amor voy a recibir, ¿no? Pero claro, todo eso, ¿desde dónde lo estaba haciendo, no? Lo estaba haciendo desde el orgullo y la soberbia. Fíjate, si yo era soberbio, que yo me creía que los demás no sabían lo que necesitaban. Y yo sí. Yo sabía que era lo que ellos necesitaban. Y yo pues, estaba ahí para ayudarles y enseñarles a que ellos supieran lo que necesitaban y así yo recibir el amor de ellos. Y todo lo que Nos dice recuerdo, Sergio, disculpa, ¿cómo? a ver, que nos dice Sergio que nos está siguiendo, dice que se identifica mucho contigo. Pues Segura, porque es un 2, no es el porque es único. un 2 porque su eneatipo es un 2 que ahora hablaremos de eso. Entonces, lo- Eh, hablábamos nos cuenta esto, ¿no? De yo me creo la mejor persona, me creo las necesidades que tienen los demás, ¿no? Yo sé la ayuda que necesitan. Y como hablábamos la semana pasada de cómo nos identificamos a, a nivel mental, de cómo creemos que somos desde la mente, ¿no? Esto también, te quiero preguntar, ¿no? Alberto, para quien no lo sepa, pues lleva mucho tiempo trabajando con las emociones, con la suya, con la de los demás. Esto también se da a nivel emocional, es decir, también tenemos esa identificación o nos creemos que somos determinadas emociones. no, lo que sí nos produce el, el- la identificación que tenemos con nuestro ego, sí nos lleva a que nos produzca ciertas emociones y a cada ego normalmente a muchas veces la suya, aunque luego se repiten patrones todo el tiempo. Es decir, el, normalmente cuando tú tienes tristeza, cuando tienes miedo, cuando tienes ciertas cosas ahí detrás del miedo, de la tristeza y la ira, quien está agazapado es el ego, totalmente, ¿no? En mi caso eso se produjo. Es decir, yo todo lo que hacía José María era justo para que me quisieran. Cuando yo quise ser futbolista, yo no me había planteado ser futbolista, pero yo ¿por qué quise ser futbolista? Pues porque de quien menos amor recibía aparentemente era de mi padre, ¿no? Entonces mi padre siempre como que era una persona que confiaba poco en mí. Pero yo qué pensaba, pues evidentemente que, que como mi padre lo que más le gustaba era el fútbol, incluso era entrenador de fútbol, pues si yo al final era un buen futbolista y jugaba muy bien al fútbol, pues yo directamente mi padre iba a conseguir el amor de mi padre. Luego, sin embargo, con 13 años, cuando empiezas a desapegarte de los padres, aparece el teatro en mi vida y apareció de casualidad. Yo no me había planteado nunca jamás ser actor, pero aparece el teatro en mi vida, me subo al escenario y cuando termina la función, yo lo que recibo son aplausos, todo el mundo me dice que bueno eres, me paran por la calle. Eso en el fútbol ya no me pasaba, en el fútbol, en las gradas lo que hacían era insultarme. Pero, pero en el teatro lo que empecé a recibir, lo que yo consideraba que era amor. Entonces, directamente yo me creía ahí que eso me estaba dando alegría, me estaba dando felicidad. Y fue todo lo contrario. Como eso lo hice desde mi ego, lo que luego me trajo el teatro, ser actor, fue miedo, fue mucho miedo, porque el hecho de si lo hago bien me dan amor, pero si lo hago mal me dejan de querer. Y entonces me producía mucho miedo. Y toda mi vida giraba siempre en torno al miedo y a la tristeza. He tenido muchos momentos de tristeza y muchos momentos de miedo en mi vida. Me refería a eso, Alberto, precisamente era si eso, digamos, esas emociones que son las predominantes en un momento de tu vida o por tu personalidad, eh, se cronifican y te llegas a identificar con esto, ¿no? Es decir, pues yo es que soy tímido, yo es que soy vergonzoso, yo es que soy miedoso. Claro, claro, claro. Claro, piensa que el ego es un instinto, el ego es un instinto de supervivencia emocional. O sea, eh, tenemos que tener muy claro que el ego viene a nuestra vida como un instinto de supervivencia emocional. ¿Por qué? Porque es el que nos protege de ese abismo emocional que supone que nosotros no podemos valernos por nosotros mismos durante muchos años, ¿no?
y lo que nos protege de ese abismo emocional es el ego. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos una máscara de lo que yo llamo creencias de segunda mano. ¿Cuáles son las creencias de segunda mano? Pues esas creencias que te vienen de tus padres, esas creencias que te vienen de tu entorno, que vienen de tus maestros, y son creencias que sirven para adaptarnos al entorno social y económico. Como tú muy bien sabes, esas creencias nos van a generar unos pensamientos y esos pensamientos nos van a generar unas emociones. Evidentemente, si tú, en tu caso, que eres un eneatipo 3, no te valoras y no te valoras, pues estás generando una creencia que te va a producir una emoción, que es una emoción que puede estar mucho tiempo en tu vida, que puede ser una emoción muy predominante. ¿Cuál fue la emoción predominante que tú has tenido en tu vida? En mi vida, pues la emoción predominante ha sido siempre el no ser, de alguna vez decirlo, suficiente, ¿no? Mm. El no llegar nunca a las metas que yo mismo me ponía, ¿no? O mejor dicho, era casi, una vez que había saltado la valla, ponerme la valla más alta, ¿no? Decir, bueno, pero podías haber saltado más, ¿no? Claro, Eh, y eso te estaba produciendo, y eso te estaba produciendo más tristeza, más ira, más enfado, pues eso sobre todo producía mucha frustración, frustración. sí, de no llegar, frustración. Y sí, seguramente cierta tristeza o sensación de falta de logro, de falta de objetivo, de conseguir los objetivos, ¿sabes? Eh, Claro, de cierto sentido también de la vida, ¿no? Y entonces te lleva mucho también a la crítica, te lleva mucho a la claro, crítica. al 3 le viene mucho el menosprecio, no se aprecia lo suficiente porque está buscando. Entonces la frustración, evidentemente, es algo que se produce mucho cuando uno quiere ser el triunfador, que es lo que quiere ser un 3, ¿no? Y el tema es, ¿en realidad somos eso? ¿No? Pues decimos, seguro que todos, ¿no? Los que nos están viendo a nosotros y los que nos vean después, le pasa esto que nos identificamos con esas emociones, ¿no? Y decimos, pues, yo es que soy vergonzoso, ¿no? Entonces, Claro, porque ¿en al realidad final somos vergonzosos o no somos vergonzosos? ¿Por qué pasa ahí? en el fondo, en el ser, no, en el ego sí, porque el ego lo que necesita es que tú te digas que eres, ¿vale? Entonces, claro, en el ego al final te está distorsionando tu manera de ver el mundo. Entonces, claro, necesitas decir, no es que yo soy así, que lo hemos escuchado mil veces, yo no voy a cambiar porque yo soy así, ¿vale? Es que como yo ya soy así, pero realmente el ego distorsiona tu manera del mundo. El ego lo que te está colocando para verte tú así, lo que te está haciendo es que te mires con unas gafas de color, ¿vale? ¿Cuál es ese color? Ese color es la creación de tu propia mente, ¿no? La creación de tu propia mente tejida por medio de esas creencias y de esos pensamientos que estamos teniendo. Lo que te hace es que se produzca un encarcelamiento psicológico directamente, ¿no? Te vuelves esclavo de incluso de las reacciones externas, porque el ego está afuera todo el tiempo. Entonces, claro, si tú no te reconoces con tu ego, no sabes qué papel estás jugando externamente. Claro, todo eso desaparece con el yo soy, con el ser. Todo eso aparece con el ser porque el ser es todo lo contrario. El ser es interno. El ser es una conexión profunda. Y entonces ahí sí que aparecen otra serie de emociones que son las que van a predominar ya en tu vida. ¿Y qué hacemos, Alberto, con eso? Es decir, que las personas que, como yo, pues se sentían que no sé, no eran suficientes, o las personas que se sienten vergonzosas, tímidas, miedosas, no sé. ¿Cómo podemos romper? Que se han identificado con esas emociones. ¿Cómo podemos un poco trabajar eso, romper con eso? Lo primero es conocerte a ti mismo, conocerte realmente a ti mismo. Para eso la herramienta del eneagrama es fantástica, es maravillosa, porque una vez que tú sabes quién eres, una vez que tú sabes que te identificas y empieza el proceso de cambio. El proceso de cambio se produce cuando miras dentro de ti, cuando vas hacia adentro, cuando profundizas, cuando vas a saber quién eres realmente, ¿no? Y entonces
a mí me pasó eso. Yo, una vez que supe quién era, pues por primera vez comencé a preocuparme por mí mismo, de mí mismo. Y ya no me preocupaban tanto lo que pensaran los demás de mí, ¿no? Comencé a amarme a mí mismo, que era lo que yo realmente necesitaba, y a darme cuenta que mi autoestima dependía mucho más de mí que de lo que el amor que me dieran los demás, dependía más del amor que me diera yo a mí mismo, ¿no? Y entonces, fíjate, empezó a desaparecer la ansiedad en mi vida, porque me comencé a relajar cuando ya no esperaba el amor de los demás. Cuando ya no esperas el amor de los demás y comienzas a darte amor a ti mismo, desaparece el miedo. Ya no me creía el mejor, ya no me creo el imprescindible, ¿no? Con lo cual se empezó a disolver también la soberbia poco a poco y empezó a aparecer la humildad. Aprendí a pedir ayuda. Yo no podía pedir ayuda. Yo cuando la necesitaba y de pronto yo no tengo problemas en cuando estoy un poco liado acercarme 2 despachos más allá y decirte, oye José, mira lo que me está pasando, tal, y que tú me preguntes y que me ayudes y que busquemos esas respuestas, ¿no? Y ahí sigo, yo en estos momentos sigo en ese proceso de amarme a mí mismo y de convertirme realmente en mi mejor amigo. Sigo en el proceso de qué, pues de ser una persona más amorosa, de ser una persona más empática, más generosa, más altruista, más servicial, más humanitaria, que va con mi ego, pero va con mi ego, como he dicho antes, no desde la soberbia, sino desde la humildad, va con mi personalidad ser así. ¿Qué estoy haciendo en estos momentos? Pues lo que estoy es integrando ese ego de una forma consciente en mi propio ser. Y eso es lo que tenemos que acabar, integrarlo. Cuando pase todo eso, pues desaparece la tristeza, desaparece el miedo, desaparece la ira en mi personalidad y en la de todos los demás, cuando integran conscientemente el ego en el ser. Y aparece entonces lo que nos trae el ser. ¿Qué nos trae? Pues nos trae la felicidad, nos trae la paz interior y nos trae el amor. Nada, pues, bueno, felicidades. Un saludo, que no está Caro, Susana, que se ha unido, todos se están uniendo. Si queréis, por favor, dejarnos cualquier comentario, cualquier pregunta para Alberto, si la podemos hacer en directo, si no la haremos después, por privado, si os sois más, tenéis timidez, ahora sentís timidez. Entonces, Alberto, si te entendía bien, digamos que lo primero es, que es lo que siempre hablamos, ¿no? De tomar conciencia, ¿no? De darme cuenta qué emociones predominan, qué emociones son las que se generan y qué acontecimientos o qué circunstancias, vamos a decir, las detonan, ¿no? O las generan. Totalmente. Las emociones son un buen rastro para saber qué creencias tenemos detrás, ¿no? El ego, sobre todo, está en la creencia. El ego es más mental, es más trabajo del que tú haces, ¿no? Eh, pero evidentemente las creencias son las que generan un tipo de emoción. Por ejemplo, si yo soy una persona que quiero ser el perfecto, que quiero ser la persona perfecta, pues evidentemente la perfección se puede conseguir, José María. No, No, pues como no se puede conseguir la perfección, al final, ¿qué va a aparecer en la persona perfecta? Aparece la prepotencia, aparece la ira, ¿no? Sin embargo, cuando esa persona consigue integrarse en su ser, cuando esa personalidad se integra en su ser, aparece todo lo contrario. Aparece la alegría, aparece el humor, aparece la compasión, cosa que apenas encuentras en alguien que sea perfecto. dice Bea, gran apunte de Bea, nos dice la perfección imperfecta, sí, esa sí, la perfección imperfecta o la imperfección perfecta, ¿no? Que hablábamos el otro día con Andrés. Es así, la Claro, perfección perfecta, no. claro. La historia es cuando la persona que busca la perfección se da cuenta realmente que todo, tal y como es perfecto. Mira qué bueno nos dice Lion, dice, ¿qué paz me transmite Alberto? Pues eso es Que- buena señal, entonces, porque yo lo que transmitía a veces era muchísima ansiedad. y Estrella,
que es un uno ahí, nuestra querida estrella, dice frustración. La perfección lleva a la frustración, sí. Claro, igual que la que sentíais vosotros, quiero decir, si yo lo que quiero es triunfar a toda costa y no lo hago, me frustro. Si yo lo que quiero es conseguir la perfección y nunca la voy a conseguir, estoy en una frustración constante todo el tiempo, ¿no? No, sobre Claro, todo porque te llevas tú mismo, tú te pones como un objetivo, ¿no? Esto nos pasa a todos, ¿eh? Todos tenemos todas las emociones, todos, ¿no? Cuando hablamos de este tema, yo siempre explico esto, ¿no? Decir, oye, esto no quiere decir, porque mucha gente coge el eneatipo, el enagrama, que al final es una herramienta de conocerte a ti mismo, como si fuera una Biblia, ¿no? Y dice, no, yo es que soy un uno, ya soy un uno, o soy un 5, ya. No, tú tienes todas las emociones, tienes todos los tipos de personalidad. Algunos, pues seguramente eh, se manifiesta más que otros por tus creencias, por tus vivencias, ¿no? Pero todos los tenemos todos, ¿no? Y entonces lo que le pasa a los que tenemos más, pues el uno, el 3, el 8, el tal, que son más dados a esto, a la valoración, al reconocimiento, al no sentirse suficiente, lo que por lo menos a mí me pasaba y creo que le pasa a mucha gente, es que tú te marcas como una línea, ¿no? Te tengo que andar 100 metros y cuando has llegado a los 100 metros, tú solo te llevas la línea más para allá, ¿no? Y en vez de sentir suficiente y decir que, bueno, has llegado a los 100 metros, te la llevas más para allá y dices, no, es que tenía que haber llegado a 120, es que lo podría haber hecho más deprisa, es que, ¿sabes? Y claro. claro, nunca estás satisfecho, ¿no? Nunca hay satisfacción en tu vida, nunca hay reconocimiento por esto, ¿no? Porque es como, bueno, he hecho los 100 metros, pero es que lo he hecho en 10 segundos, podría haberlo hecho en 8, ¿sabes? Claro, Podría haber hecho... porque estás todo el tiempo fuera, estás todo el tiempo con las circunstancias externas. Entonces, siempre hay alguien que lo ha hecho mejor que tú, ¿sabes? Yo quiero sacarme el 10, pero yo me quedo en el 9,8, pero llega la compañera de la primera fila y se saca el 9,9. Y entonces yo no soy lo suficientemente perfecto, ¿no? Yo me pongo como objetivo que para triunfar necesito facturar 1 millón de euros, ¿no? Pero luego hay alguien en mi sector que está facturando ya 2 millones de euros. Y entonces es que no soy lo suficientemente triunfador. Entonces, el ego te hace que generes creencias de que nunca eres suficiente, de que siempre te va a faltar. Y por eso ¿Sabes? van a empezar a aparecer esas emociones en tu vida. Mm, sí, eso sabes que esta mañana hablábamos eh, y hablaba de esto, y además una cosa que hasta cierto punto me preocupa, ¿no? Últimamente, cuando veo personas que se dedican a esto, ¿no? A la formación o hacen eventos o lo que sea, y empiezan a poner como los objetivos, como tu felicidad o tu alegría o tu paz o tu calma en elementos externos, ¿no? O tu valoración, ¿no? En elementos externos, ¿no? Te comentaba, ¿no? Facturarás 1 millón y entonces te querrás facturarás dos, querrás facturar cinco, tendrás un coche X, querrás uno y nunca llegarás, ¿no? Nunca llegarás porque nunca se acaba. Siempre habrá algo que no tengas, siempre habrá algo que no poseas, ¿no? Tendrás 10 relojes y te faltará uno. Tendrás, no sé, 10 casas y te faltará una, ¿no? O 5. Y este es y esto ya te digo, ciertamente me preocupa porque nunca va a estar satisfecho, ¿no? Nunca va a estar a gusto, que es lo que pasa a las personas cuando estamos en valoración o cuando estamos también en amor, ¿no? En esto que te hablas de esta emoción de la contribución, ¿no? De la ayuda. Si la estás poniendo en lo que pasa afuera, ¿no? En que te lo reconozcan, en que te digan qué buena persona que eres, en que nunca vas a llegar, ¿no? Siempre va a haber alguien más a quien puedas ayudar, siempre vas a poder ayudar más, siempre vas a poder y nunca vas a llegar, ¿no? Siempre vas a estar corriendo, ¿no? Esto que dice Kiyosaki en el mundo de la finanza, que es la rueda de la rata, ¿no? Yo creo que estamos en la rueda de la rata, pero no solo a nivel económico, sino en muchas emociones, ¿no? Y estamos como corriendo detrás de algo que nunca podemos alcanzar porque siempre está fuera, ¿no? Es como estás en la rueda de la rata y te han puesto el queso delante y tú estás tratando de llegar al queso, pero el queso nunca llega, ¿no? Porque eso, estás poniéndolo en el queso, ¿no? No en ti. Y, Es que ese es el ego. Es que eso siempre estás en el ego. Es que no nos damos cuenta que el ego es todo. Es decir, el ego es
aquel que dice, yo quiero triunfar y necesito un coche para sentirme triunfador y necesito tal, como el que dice, yo soy la persona más humilde, ¿sabes? También estás en el ego todo el tiempo. Lo interesante es cuando tú te conoces, cuando tú comprendes y empiezas a trascender el ego y entonces empiezas a mirarte hacia adentro. Ahí es genial. El primer paso es genial porque es cuando te pillas. En mi caso, como ayudador, es cuando de pronto voy a decir que sí a alguien que le quiero ayudar y entonces ya te pillas y dices, espera, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué Quiero decir, vale, estás ¿qué estás porque quiero ayudar a esta persona. ¿Lo estoy haciendo para que me lo devuelva en amor? Porque claro, yo es que me he pillado, yo no me daba cuenta, pero yo estaba siempre así. Tú sabes la de veces que yo me habré dicho en mi vida, con lo que yo he hecho por esta persona, y fíjate cómo, con lo que yo he hecho por ellos, pues yo que era aquí el imprescindible. Tú sabes la de veces que yo me he dicho eso y aparecía el orgullo y entonces me salía la ira y me salía el cabreo y me salía el rencor y vivía con rencor con personas que no me habían devuelto, perdón, no me habían devuelto en amor todo lo que yo les había dado, lo que habías hecho. Eso ya no pasa con el ser. Con el ser es todo lo contrario. Si tú reconectas emocionalmente con el ser, ¿qué pasa? Que te sientes completo, que te sientes lleno y te sientes pleno por ti mismo. Una vez que tú estás completo, estás lleno por ti mismo, ¿qué necesitas? Empiezas a necesitar muy pocas cosas. Claro. Yo, yo le digo de esto, el otro día me pasaba. Y hablaba con una persona de esto, ¿no? Y me decía, ¿y qué tal? Porque era una situación nueva para mí, ¿no? Que además para mí, por mi profesión, era rara, ¿no? La cuento, era una anécdota tonta. Yo tenía que ir de testigo a un juicio, ¿sabes? Fue una cuestión tonta. Y entonces el compañero del abogado, que además me conocía, me decía, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se vive esto de verlo desde el otro lado, ¿no? Vamos a decir. Y yo decía, pues súper tranquilo, porque primero no va conmigo, segundo, yo no tengo nada que, no, yo vengo a contar la verdad de lo que pasó, no sé ni por qué estoy de testigo aquí casi, pero bueno. Y sobre todo le decía, mira, eh, realmente no tiene importancia, porque yo me voy a ir a mi casa esta noche y lo importante va a estar, que mi pareja Eva, mi hijo, en mi frigorífico con algo de comida para comer y una cama para dormir, ¿sabes? Y no necesito mucho más. Con eso ya me siento feliz. Entonces, esto es una cosa que no va a cambiar mi vida. Para nada, ¿no? Terminará y me iré y seguiré con mi vida y lo importante realmente, pues seguirá ahí. O sea, si me dijera, eh, tu pareja, tu hijo tiene un problema de salud, eh, pues seguramente a lo mejor sí que te afecta porque eso es lo, digamos, lo esencial, ¿no? Que son al final también las relaciones personales. Lo demás, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces le damos importancia a cosas que realmente no la tienen, ¿no? Que son circunstancias que dices, bueno, ¿cuánto va a cambiar mi vida realmente, ¿no? Claro, porque una de las cosas que consigue el ser, cuando te acercas al ser, cuando integras el ego en el ser, una de las cosas que consigues ver es que te empieza a aparecer la vida neutra todo el tiempo. Es decir, las circunstancias externas cada vez te alteran menos, ¿no? Sean cuales sean esas circunstancias, tú al final sientes que todo está bien, que no te falta de nada, ¿no? Eh, esta Mira, semana esta semana nos pasaba que yo lo hablaba con los actores de la obra que habíamos hecho, ¿no? Teníamos una representación teatral en una feria de teatro donde te lo juegas todo, ¿no? Porque vienen a verte gestores culturales y si les gusta la obra, pues te pueden salir muchas contrataciones, pero si la obra no gusta, no sale, pues prácticamente esa obra está muerta, te lo juegas todo a una carta, ¿no? Pues tú evidentemente trabajas, ensayas, estás buscando todas aquellas cosas que para que la obra salga perfecta, ¿no? Eh, el problema es que tú no tienes control de todo. Entonces, a los 25 minutos de la obra, el micrófono del actor dejó de funcionar, porque ¿qué control podíamos tener nosotros sobre una gota de sudor que iba a caer justo en la cápsula del micrófono, iba a dejar que el micrófono funcionara, ¿no? Entonces, todo eso ya
internamente, imagínate esos actores dentro de la obra actuando al mismo tiempo sin saber si se les está oyendo, si no se está oyendo, si sale, si no sale, si deja de salir. La tercera canción no se le oía al actor prácticamente cantar, ¿no? Incluso al final de la obra, en un momento dado, una mesa se cayó. Una mesa no se ha caído nunca, se cayó, ¿no? Desde que cuántas cosas más pueden pasar el día que te lo estás jugando todo, ¿no? Tu ego ahí es una putada, porque tu ego hace que incluso cuando acabó la obra los actores anímicamente estaban mal, ¿no? Yanira, me acuerdo que me decía que estaba mal, porque me decía, con lo bien que ha salido todo durante los ensayos y ahora fíjate lo que ha pasado. Yo les decía, chicos, estaros tranquilos, porque no son cosas que nosotros no podíamos tener control ninguno. Todo esto es neutro, ¿no? Se escapan a nuestro control, nuestro estado de ánimo no puede depender de las situaciones que se escapan a nuestro control. Y entonces, para que tú veas cómo es la vida, cuando yo ya me empecé a mover por la feria, la obra todo el mundo me decía que había gustado mucho, ¿no? Había gustado mucho, en general todo el mundo te decía que era una maravilla, ¿qué tal? Y entonces empiezas a sorprendente de cosas, ¿no? Porque dices, pues nosotros no la hemos disfrutado, la hemos sufrido mucho, porque se nos ha ido el micro, tal. Y entonces me decía, que la tercera canción esa cuando no se oía, no era aposta de la obra, no es que lo hacíais vosotros. Pues déjalo así, porque el hecho de que no se le oyera y se le oyera más cómo le silbaban y tal, a mí me ha hecho sentirme súper, déjalo así. Y lo más sorprendente era cuando había gente que se creía que la mesa se había caído porque nosotros provocábamos la caída. O sea, que nosotros teníamos uno que me preguntó cómo hacíamos para que se cayera esa mesa sola, como si tuviéramos unos hilos invisibles que hiciera por magia que la mesa... O sea, que si yo llego a decir que esa mesa se había caído porque yo como director, dramatúrgicamente, y lo que quería mostrar era que se rompía el espejo de la sociedad, pues la gente hubiera dicho que yo era un genio, ¿sabes? Que tú eres un puto genio de cómo has conseguido hacer eso con la caída de la mesa, ¿no? No, esto es un juego, José María. Nosotros tenemos que jugar. Y ¿cuándo aparece el ego? Pues el ego aparece cuando tu estado de ánimo depende de cosas que no controlas. Aparece cuando quieres que la realidad se adapte a nuestras expectativas, a nuestras decisiones. Esas son las cosas que nosotros nos tenemos que dar cuenta cuando estamos en el ego, ¿no? El ego siempre te va a traer sufrimiento al final. Siempre te trae sufrimiento. Cuando yo no acepto a los demás tal y como son y quiero que los demás sean como yo creo que deben ser, pues voy a sufrir. Pero es mi ego, y déjame soltar que a mí también me gusta como a ti, es mi puto ego el que me está haciendo sufrir, el que me está haciendo sufrir cuando me lamento por las cosas que han sucedido en el pasado o el que me está haciendo sufrir cuando me preocupo de las cosas que van a suceder. Mira, Cuando ya está estudiado científicamente que el 93,3% de las cosas que piensas que van a suceder no suceden nunca, ¿no? Pero tu ego está ahí todo el tiempo porque necesita de sus seguridades, que lo que al final generan son unas inseguridades tremendas y unos miedos tremendos. mira, nos pregunta Sergio, que no quiero que se me pase, que nos está viendo. Dice, valorar lo que tenemos y no querer lo que deseamos, ¿no? Hace esa pregunta. Sí, Es desde mi punto de vista, fundamental. más que valorar, que también yo diría, y que para mí supuso un gran cambio, primero lo que estaba diciendo Alberto ahora, que es aceptar, acepta lo que pasa en tu vida, acepta lo que puedes controlar, acepta lo que no puedes controlar, acepta lo que ha pasado, porque ya ha pasado, y la segunda parte, más que valorar, es agradecer. Y esto yo lo repito hasta la saciedad, porque para mí fue súper importante y creo que para las personas que lo aplican supone un cambio en su vida muy importante. El agradece todo lo que tienes, ¿no? Como dice Sergio, agradece todo lo que tienes y desea, pero desea, está bien desear, pero aquí es primero, ¿qué, realmente para qué lo deseas? ¿No? Sería la pregunta. ¿Para qué deseas eso? Si es un deseo que tiene que ver con una necesidad del ego, o si realmente lo deseas porque tiene que ver contigo, con tu esencia, con lo que tú quieres transmitir, con lo que tú quieres dar.
Y luego acepta que a lo mejor la vida te lo da ahora, o no te lo da ahora, o te lo da después, o no te lo da nunca, ¿no? Entonces, para mí esas son dos claves. Acepta y agradece. Porque, retomando lo que decíamos al principio, ¿no? De la validación, del amor de los demás, de cuando empiezas a agradecer todo lo que ya sí que tienes, mm, empieza a desaparecer todo eso que vas buscando y que te crees que careces, ¿no? Esa valoración que crees que carece tuya y de los demás, ¿no? Y te das cuenta, empiezas a darte cuenta que sí que tienes, y que además llega un momento que incluso va desapareciéndose, se va reduciendo esa necesidad, ¿no? Cuando tú te empiezas a valorar, o en el caso de Alberto, tú te empiezas a querer, o en el caso de uno empiezas a sentirte más suficiente, ¿no? Empieza a desaparecer esa necesidad de perfección, empieza a desaparecer esa necesidad de valoración, empieza a desaparecer esa necesidad de conexión o de amor de los demás, porque es como que te la estás dando tú, ¿no? Y lo que hablamos de la rueda de la rata, es como que empiezas con la aceptación y el agradecimiento a dejar de poner el foco en el queso y empezar a ponerlo en ti, ¿no? Entonces, Claro, porque al final tú lo sabes igual que yo, ¿no? Que muchas personas en vez de estar en lo que tienen, están todo el tiempo quejándose de lo que les falta. Con lo cual, si tú la atención la estás poniendo en lo que te falta, lo que vas a conseguir es que te falte más. O sea, esa bola se hace mucho más grande. Y es todo lo contrario. Es decir, a mí me encanta visualizar. Pero fíjate, yo cuando intento que mi visualización sea desde el presente. Es decir, cuando yo quiero un objetivo en mi vida, un objetivo que tú lo has dicho perfecto, un objetivo que esté dentro de mis valores, dentro ya de mi propia personalidad, dentro de algo que sí necesito dentro de mi propia personalidad. Es decir, si a mí eso me va a proporcionar ser más amoroso, ser más empático, ayudar más a la gente desde un punto de humildad, entonces si yo deseo eso en mi vida, ¿no? Y entonces lo visualizo, pero lo visualizo desde el presente, no lo visualizo como un anhelo, lo visualizo como si ya lo estuviera consiguiendo, como que lo estoy consiguiendo en este momento, ¿no? Para sentir que es parte de mí, que forma parte de mí. Y eso sí me ayuda a, a, a que todo mi ser se conecte en conseguir eso. Yo no visualizo solo el resultado, visualizo el proceso. Quiero decir, yo, yo no visualizo el resultado, visualizo el proceso y cómo en el proceso soy feliz. Yo, es una de las cosas que he conseguido en este proceso de integración del ego en mi ser es a olvidarme del resultado. Yo estaba todo el tiempo en el resultado. Yo estaba todo el tiempo en querer tener éxito, en querer tener reconocimiento, porque eso creía que era lo que hacía que a mí las personas me amaran, que a mí las personas me quisieran, que me devolvieran amor, ¿no? Y ahora, cuando estoy más en mi ser, lo que, lo que necesito es disfrutar el proceso. Mira, yo pasaba mucho tiempo intentando descubrir cuál era mi propósito, ¿no? Esa cosa que estamos todos intentando y creemos que tienen que ser propósitos de salvar el planeta o propósitos de salvar a la humanidad o qué propósito quería dejar yo en la vida. Pues cuando yo empecé a abrazar a mi ser, descubro que posiblemente el propósito no era tan general, sino que el propósito era más individual, ¿no? Y cuando empecé a abrazar a mi ser y a integrarme en mi ser, descubro que posiblemente el único propósito que yo he venido a este mundo a hacer es aprender a quererme a mí mismo y a aprender a disfrutar del proceso. Yo ya no a tener éxito, a disfrutar del proceso y a quererme a mí mismo. El proceso traerá éxito o no traerá éxito. Y la mayoría de las veces yo no lo voy a controlar. Pero si tengo que trabajar, voy a trabajar en el interior. Y entonces, tú sabes, el alivio personal, el alivio de alma que yo he tenido, darme cuenta que mi proceso era aprender a amarme a mí mismo,
mi propósito en la vida Esto nos y ya pasa, la vida me traerá lo que me tenga que traer. fíjate cómo nos pasa otra vez, volvemos a la rueda de la rata y ponemos el propósito fuera, ¿no? Es decir, el propósito que tengo que conseguir es dar X cosa, ¿no? O conseguir X cosa para los demás, ¿no? Pues ayudar a los demás, a esto, a lo otro, a lo que sea. Y está genial tener un propósito de ayuda, por supuesto, y tiene que ver con la contribución que todos necesitamos, pero se nos olvida empezar por darnos a nosotros mismos, ¿no? Si volvemos a poner como si el queso fuera el dar, ¿no? Y entonces tenemos que dar hacia el queso, pero no nos tenemos que dar a nosotros mismos. Y eso que tú dices me parece súper interesante y brutal, ¿no? Una lección de primero date a ti mismo, ¿no? Si, primero, ¿cuál es tu propósito para ti? Y después ya busca cuál es tu propósito hacia afuera, ¿no? ¿Cuál es tu propósito hacia adentro? Y a partir de ahí ya hacia afuera, ¿no? Expándelo creo que nos pasa también mucho, ¿no? Que empezamos, ponemos el propósito fuera. Igual que ponemos las necesidades fuera, pues el propósito también fuera, ¿no? Y esto yo creo que también nos lleva a esa carencia, a esa frustración, ¿no? No sé si eso, Alberto, tú lo compartes o cómo lo ves eso. Hombre, claro, total, te la lleva todo el tiempo. Es decir, el hecho de estar fuera, el hecho de estar a lo externo, ahí va a estar siempre detrás el ego agazapado. Siempre. Siempre va a estar el ego. O sea, cuando criticamos, cuando exigimos a los demás, cuando forzamos a los demás para que sean como yo quiero ser, cuando aparece el miedo, cuando no tenemos suficiente. ¿Sabes? Mm, Que pasa, sucede mucho. Es decir, cuando yo trabajé estudiando a Marisa Peer en su curso, una de las cosas que más aparecía, un capítulo entero de su curso era el no soy suficiente, ¿no? Marisa Peer nos obligaba a poner en el espejo del cuarto de baño donde nos miramos todos los días, a poner en grande soy suficiente, ¿no? Todo eso es sí, el ego. O sea, sí, a mí me gustaría un poquito que si algo se quedara hoy con la gente son cuando, porque mucha gente dice, ¿cuándo es el ego y cuándo no es el ego, ¿no? Es decir, si no hay tranquilidad, si no hay, estás en el amor, si no estás en la tranquilidad, si no estás en la paz interior, estás en el ego. Estás en el ego. Podrás sufrir menos o sufrir más, pero tienes que darte cuenta que estás a expensas de las cosas externas, tal. Cuando tú no aceptas a los demás, estás en el ego, porque además te conviertes en espejo, sí. ¿sabes? Y empiezas a criticar a los demás porque estás viendo lo que realmente tú eres, ¿no? Esto que tú decías, Alberto, contrólate un poco el tiempo porque yo voy perdido, ¿vale? Pues Eh, ¿sabes qué pasa? también Que va estoy en el móvil y no veo la hora por ningún sitio. eso me Entonces no sé pasa a qué mí. hora es. Entonces, Bueno, nos ayudan los que nos están viendo, que nos ayuden, ¿ves? Nosotros pedimos ayuda, ya no tenemos ningún pues problema. cuando estemos cerca de las 8, decírnoslo, por Y de favor. las 9, cuando falten De 5 las 9, minutos, sí, perdón, de las 9. alguien nos avise, ¿no? Esto que decías tú antes, precisamente, ¿no? Que fue una cosa que yo me di cuenta, ¿no? Las personas que me siguen o me conocen, pues saben que yo principalmente trabajo pues mucho sobre las creencias, eh, los pensamientos que tenemos, cómo funciona nuestra mente, ¿no? Y entonces yo, precisamente con eso, con Alberto también me enseñó mucho, porque es muy difícil o es complicado llegar a las creencias, muchas veces, ¿no? Los pensamientos que tienen, de qué creencia nacen, dónde se tal, y eso es complicado, y es un trabajo profundo, ¿no? Y esto la emoción lo simplifica mucho, porque la emoción sí que la detectamos fácilmente, ¿no? Esto que tú nos cuentas muchas veces de la emoción me trae un mensaje y claramente me está hablando y además sí puedo detectar, ¿no? Detectar mis creencias es complicado, de dónde se crearon y si fue mi padre o si fue un episodio o una situación traumática en mi vida, por lo que fuera, ¿no? Un despido o lo que sea, una enfermedad o lo que sea. Pero la emoción, claramente el mensaje te lo trae muy, muy rápido, ¿no? Y esto y tú puedes detectar la emoción, ¿no? Pues si ahora mismo le preguntáramos a cualquiera de los que nos está viendo, ¿qué emoción tienes ahora mismo, ¿no? Rápidamente la sabríamos identificar, ¿no? Y cómo esa emoción entonces te dice.
vale, pues ahora voy, ¿no? En vez de ir hacia adelante, ¿no? Que es el proceso que tengo una creencia, genera un pensamiento, una emoción, es como voy hacia atrás, ¿no? Tengo esta emoción, ¿qué me está diciendo esta emoción? Y entonces, ¿qué pensamiento estoy teniendo y qué creencias, ¿no? Porque está claro que si tengo esta emoción, no puedo tener pensamientos contrarios a esa emoción. Tienen que ir unidos, ¿no? Claro, si tú estás sintiendo tristeza, lo que evidentemente ya cuando nosotros estamos en consulta haciendo intervención, si yo lo que veo que la persona está sintiendo tristeza, evidentemente lo que tiene detrás es una pérdida. Entonces es mucho más fácil, ya te está diciendo que ha perdido algo, ¿no? Entonces ya todas las preguntas tienen que ir encaminadas a que ha perdido, ¿no? Si la persona que tú tienes delante lo que está teniendo en ese momento es enfado o es ira, pues evidentemente el mensaje es que alguien ha roto alguna regla que él tiene o que le han retirado el amor. Claro. Entonces ya te vas limitando ya, ahí esas preguntas ya te van llevando a sacar. También te ayuda mucho el eneagrama. El Sí, eneagrama también te ayuda mucho porque ya partes como de heridas de nacimiento, ¿no? Es decir, si la personalidad se ha forjado porque de pequeño te has sentido abandonado, ya tienes una pregunta clave para sanar una herida emocional importante de esa persona, posiblemente la herida emocional más importante con la que llega a la consulta, ¿no? Y los interventores estratégicos emocionales, ya sabes que nosotros, nuestra gran labor es sanar heridas emocionales, ¿no? Y desbloquear emociones que se han quedado bloqueadas, ¿no? sí. Pero evidentemente la emoción es fantástica para decirte dónde viene la creencia. Llegar a veces a las creencias, como tú dices, es mucho más complicado, más difícil, ¿no? Eh, ¿Por qué pienso lo que pienso? eh, ¿Y qué estoy pensando? ¿No? ¿Y Eso qué me estoy dicen, pensando? 70, 80.000 pensamientos al día como para poder analizarlos todos, ¿no? Algunos pasan también. Claro, Y esto es yo, lo que a mí me parece fantástico de la emoción, es lo que tú dices, ¿no? Vale, si estoy sintiendo tristeza, enfado, ira, vergüenza, lo que sea, en cuanto la persona me diga, no, pues es que siento vergüenza, ¿no? Ya puedo yo incluso saber qué tipo de pensamiento está teniendo, ¿no? Decir, vale, pues si siento vergüenza, sé más o menos lo que estás pensando, porque claro, ya sé por dónde vas. este tipo de pensamientos para sentir vergüenza. Si no, no podría. Entonces, seguramente estás pensando que no vas a ser capaz, que si te equivocas, que qué van a pensar de ti, que... Claro, eh, si además a esa persona le hemos hecho el test de personalidad y sabemos cuál es su personalidad y qué es lo que suele y cómo suele actuar ante las cosas externas de la vida y nos viene además con su emoción, pues por eso nosotros somos muy rápidos trabajando y sanando a las personas. Trabajamos muy rápido porque la verdad creo que estamos trabajando con dos herramientas potentísimas, ¿no? Claro, es que los pensamientos, tú fíjate que nosotros tenemos, ¿cuántos eran? Tú sabes mejor que yo, 60.000 pensamientos al día, dicen, ¿no? Y de los cuales el 80 y tantos % son inconscientes, ¿no? Es que tú imagínate además que los pensamientos se van repitiendo, es decir, esas creencias limitantes de identidad en las que tú te dices que tú eres tonto o que tú, porque alguien de pequeñito te dijo que eras tonto y tú te lo creíste, que no eres suficiente porque alguien te dijo que no valías y, no te lo, y tú te lo creíste, tú imagínate todo el tiempo diciéndote a ti mismo todos los días, porque además parece ser que los pensamientos del inconsciente se repiten todos los días claro, de forma tal, diciéndote todos los días, eres tonto, no eres suficiente, pues fíjate de, que difícil es desmontar esa creencia. Desde la emoción sí, desde la emoción la desmontas porque cuando esa creencia se generó en tu cerebro con una emoción muy fuerte, con una herida emocional muy fuerte. Y ahí desde la emoción sí es más fácil desmontar esa creencia, ¿no? Y desmontar esas creencias que nos han llevado a cabo a nuestro ego, que es el que nos hace sufrir, ¿no? fíjate, de ahora, bueno, el martes hago también un directo, va a ser un rato bueno, a mí no me, es que no me gusta ponerle un nombre, porque el otro día hablaba un amiguete también de que hay ciertas palabras que se han ido como pervirtiendo, no voy a decir prostituyendo, que queda más feo, Mm, que es el tema de como masterclass, como charla, como taller, mm. no sé.
Va a ser el martes que viene va a ser un rato donde yo voy a estar aquí, vamos a hablar, voy a resolver cuestiones y bueno, algunos ejercicios, dinámicas. Y fíjate el tema del que voy a tratar, que va de esto, va de, porque tú decías, no hay creencias y hay pensamientos inconscientes. Ahora estoy trabajando mucho con esto y es como una de las causas, vamos a decir, de infelicidad, ya que es círculo feliz, Mm. es eh, la falta de coherencia, vamos a decir, entre los pensamientos conscientes e inconscientes. Entonces, Qué bien, es como a nivel inconsciente yo genero una creencia, un patrón de comportamiento que me produce una ganancia, sí que me ha avisado el temporizador. Nos quedarán como 10 minutillos. Eh, un patrón de comportamiento inconsciente, decía, que me genera una ganancia secundaria que yo no me doy cuenta porque es inconsciente y que está en incoherencia o en contradicción con mi parte consciente del ego, de cómo se supone que yo debería ser. Entonces, dice, pues yo es que yo no hago ejercicio, ¿no? Y dice, hombre, al no hacer ejercicio, pues es que me pongo y no lo consigo. No consigo ir al gimnasio, no consigo tal, siempre tengo una excusa, siempre tengo lo que sea. ¿Sí? Y al final es un patrón de comportamiento inconsciente que tú estás sosteniendo una ganancia de la que no te das cuenta y que, claro, entra en contradicción con tu pensamiento consciente de debo ir al gimnasio y hacer deporte para estar sano y cuidarme y tener mejor salud y tal, ¿no? Y he puesto este ejemplo de la salud, pero se produce en todos los aspectos de nuestra vida, financieros, de relaciones personales, cualquiera, ¿no? Y una de las causas de la infelicidad con nosotros mismos, y de esto que hablamos de la aceptación, la valoración y todo esto que venimos hablando, es precisamente esa incoherencia, ¿no? Y vamos a hablar de esto, de cómo empezar a que además creo que se llamará enamoradamente, porque va de esto, cómo conseguimos que se enamore nuestro consciente y nuestro inconsciente y empiezan a tener una relación, ¿no? Vamos a decir, de amor, en vez de como a veces pasa que es de casi odio, ¿no? Donde, ¿por qué hago esto? Yo sé que tengo que hacer esto otro, pero ¿por qué no? Y es estos patrones del inconsciente que son tan difíciles de detectar muchas veces, ¿no? Y ahí, como tú dices, la emoción sí que nos ayuda un montón porque nos simplifica mucho el mensaje, ¿no? Y la creencia, y dónde viene, y por qué se hace, y qué es esa ganancia que obtenía o que obtiene el inconsciente y que no nos damos cuenta. eso no, nos pasa mucho en consultas. Ya sabes tú que cuando corregimos el test y sacamos la personalidad del cliente que nos viene, una de las cosas que se produce al principio, bueno, primero en la cara del cliente cuando le estás diciendo tú eres así, 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 y te pone cara como de tú eres mago, de dónde, ¿cómo puedes saber que yo soy así? Y ves esa cara que te va diciendo es verdad, yo soy así, ¿no? Pero a partir de ese momento es como si por primera vez comienzas a su vida a darle luz, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta mucho, ¿no? El, el, el ego es la oscuridad y el ser es la luz, pero están en la misma habitación. Y el interruptor es la conciencia. El interruptor que hace tal. ¿Qué pasa? Que cuando incluso empiezas a tener mayor conciencia, pues mayor luz vas teniendo, ¿no? Y es genial porque en la consulta, cuando le estamos diciendo a la persona cómo es, y empieza a entender por qué actúa como hasta ahora ha actuado, es genial porque es como si le diéramos por primera vez al interruptor y empieza a aparecer luz en su habitación, ¿no? En su habitación empieza a encenderse esa habitación y empieza a descubrir por qué ha actuado como ha actuado y por qué son sus creencias. Es esto, el consciente empieza a entender al inconsciente. Y entonces, Totalmente, ahí, totalmente. entonces, Y se producen unos cambios profundísimos. Gente que te viene, tú lo has visto, gente que llega con ansiedad, con prácticamente un ataque de ansiedad, y sale relajado.
Ayer trabajaba con una chica en un acto y me decía, oye, mi hermana me ha dicho que quiere volver a verte, porque su hermana vino con muchísima ansiedad, ¿no? Y dice, ya no le ha vuelto a dar la ansiedad y solo estuvo una vez, solo con conocerse se le quitó la ansiedad. Y Pues, dice, ¿sabes? pero dice que quiere volver a verte porque le hiciste mucho bien y quiere volver a verte, ¿sabes? Pues, pero es eso, es que es alucinante ver esas caras en las que de pronto la habitación oscura se enciende una lucecita, aunque sea pequeña, una lucecita, ¿no? Porque es como si con 50 años de pronto comprendes tu vida, comprendieras toda tu vida, porque acabas de descubrir quién eres. Es decir, porque no te lo has planteado hasta ahora, porque tú actuabas así y soy así, pero no eres eso, no eres eso, esa es tu máscara que está puesta para ayudarte emocionalmente a soportar este vacío de la existencia, ¿no? Pero realmente tú no eres eso. Es, es cuando pasas, el ego te hace víctima, te hace falso, te hace ignorante, ¿no? Cuando enciendes esa luz, entonces es todo lo contrario, empieza a aparecer en tu vida la responsabilidad. Claro, Tú sabes que lo hablamos muchos más en nuestros cursos, lo difícil que es que la gente se sienta responsable de las cosas que le suceden en su vida. Te aparece la sí, libertad, te aparece la confianza, te aparece la autenticidad, la proactividad, la sabiduría, el altruismo. Pues todo eso, imagínate, si lo vas trabajando, y la habitación empieza a coger luz, y aparece, por eso se habla de la iluminación, pero la iluminación realmente es que pasas del inconsciente a la conciencia, ¿no? eh, A tener mayor control consciente en tu vida. esto, efectivamente. Entonces, bueno, esto hablaremos de todos estos temas en el directo. Quien quiera preguntarnos algo, vamos a ir terminando, porque se nos echa el tiempo encima, y a mí me suele pasar, ya lo saben, quien me ve. Bueno, dar las gracias a Alberto. Yo como última reflexión, una, esto es el círculo feliz, lo decimos siempre, se creó para trabajar esto, para integrar, porque lo que no se practica y no se trabaja no se integra dentro del ser, no se integra dentro de la personalidad. eh, y lo que queremos es que pase esto, que haya un cambio real en las personas, ¿no? Un evento donde vas, tienes mucha motivación, mucha emoción, pero luego no eres capaz de mantenerlo en el tiempo y de sostenerlo, no produce cambio. Produce ese evento puede producir ¿no? un empujón, un chispazo, pero si no lo mantienes no se va a producir el cambio real. Para esto nació Círculo, y también para que haya una comunidad de personas que pueden hablar de estos temas, que se pueden abrir, que pueden ser auténticos, que pueden pedirse ayuda, que pueden ayudarse, que pueden contarse lo que nos da miedo, vergüenza o lo que sea contar en otros ámbitos. Y quien quiera saber de Círculo, simplemente que nos escriba por privado, que también están por ahí nuestros WhatsApp, como quiera. Hay un montón de maneras de ponerse en contacto con nosotros y dejarle un reto, si te parece bien, Alberto, que es que las personas que nos han visto y las que nos vean, a ver si son capaces de detectar una o dos emociones que sean las predominantes o las que han predominado o predominan en su vida. Uh Así -huh. que por parte eso, darle las gracias a Alberto por estar aquí, que además ha tenido una semana súper intensa y hoy está también pues haciendo bueno, el trabajo de estar aquí. Y por supuesto a todos los que nos han estado viendo en directo y los que nos vean, que son los que le dan sentido a esto, porque si no, pues sería Alberto y yo tomando un café y que lo que queremos es hacer esto, expandir esto y bueno, transmitirlo a todo el que nos quiera acompañar. Así que muchas gracias a todos y Alberto, lo que tú quieras para finalizar. Pues nada, pues bueno, agradecerte, está muy a gustito contigo como siempre, agradecértelo, pero fíjate, yo quiero hacer una cosa, porque el ego no es ni bueno ni malo, que creemos que el ego es bueno y malo, el ego no es bueno y malo, el ego es neutro. Yo quiero agradecer a mi ego porque gracias a él ha sido posible que yo sobreviva emocionalmente. Y gracias a sufrimiento que me ha proporcionado en la vida,
yo me ha permitido comprometerme a cuestionar mis creencias y a hacer todo un trabajo profundo para convertir en lo que hemos dicho, integrar el ego en el ser, ¿no? Y es un trabajo que todavía estoy realizando y que todavía, yo no sé si esto va a ser infinito o no, pero como he aprendido a disfrutar del proceso, pues ya el resultado, que sea lo que Dios quiera o que sea lo que el universo nos traiga, ¿no? Así que muchísimas